Bueno, hoy vamos a desdramatizar un poco la cosa, porque tampoco es tan dramático como se quiere presentar. Acá todo lo que vamos a decir es producto del análisis. Es decir, no es que uno sea un analista, pero las circunstancias y los hechos lo obligan a uno a averiguar por qué pasan las cosas. Porque si uno no averigua, como yo siempre lo vengo diciendo, siempre tenés que preguntar. Es decir, uno en sí, sea el que fuere, está lleno de dudas, de incertidumbre. Porque eso es la vida, el juego de la vida es la duda, la incertidumbre. Los que vos te creas que están allá arriba, con todo resuelto, están igual que nosotros. Están igual que nosotros. Tienen enorme cantidad de dudas. Y si ya tienen una posición económica o tienen un potencial o una responsabilidad, tienen más dudas que todos nosotros juntos. Entonces, cuando uno tiene dudas, tiene que preguntar. Preguntando se llega a Roma, decían los viejos. Entonces ahora uno va a hacer un análisis de lo que está pasando. Pero, claro, cuando uno se abstrae un poco del foco del hormiguero, tiene un panorama más grande. Por ejemplo, si vos querés ver a 5 cuadras, te puedes parar en la esquina, pero si querés ver a 20 cuadras, te tuve que seguir arriba del techo. Porque desde arriba del techo vas a ver más lejos. ¿Te acordás de los fortines? ¿Te acordás de los fortines? Que un fortín era una estructura de madera, de palos, de postes, y allá arriba había como un proscenio, como un balcón. Era para ver más lejos. Ese era el fortín. Entonces nosotros tenemos que hacer más o menos la misma evaluación. Entonces la primera evaluación que uno saca como conclusión de lo que está pasando en Argentina, de que vos viste el desmadre de ayer, parecía que se venía el mundo abajo. Eso está pasando en México. Fíjate vos en las dos puntas del continente. Entonces cuando vos ves que cosas similares se repiten, ya parás la oreja. Entonces después de eso, cuando ya parás la oreja, averiguás qué es lo que están pidiendo, o lo que están vociferando, lo que están quejándose, lamentándose, exigiendo derechos, y que son pisadas las garantías y las... Vos averiguás, bueno, ¿cuál es lo que piden en México? En México piden libertad de prensa, que hay una dictadura comunista o que López Obrador... Entonces ya tenés vos ya la orientación. Entonces vas a la otra punta. ¿Qué piden en la Argentina? Libertad. Hay una dictadura. Que no hay libertad de prensa, por ejemplo. Dicen lo que se les canta. Si vos lees la prensa, si vos haces un análisis de los diarios importantes de Argentina, todos los días dicen lo que se les dice. Mienten desaforadamente, inventan historias, sostienen las historias fallidas de antes y están quejándose de la libertad por el tema de la pandemia. Se está llevando millares de muertes en el mundo diario y el gobierno no sabe qué hacer. No es que está haciendo que... No, la única desesperación aconsejable es saber que por lo menos no se contagie más gente. Pero no por el temor de que se mueran, no te creas que es solamente eso. Por el temor de que seas superada la capacidad de los servicios de salud que sean desbordados y que realmente se produzca una catástrofe porque se llenen los hospitales si hay mucho contagio y ahí sí que viene un desastre. Entonces eso no está previsto por estas personas que hacen todas esas pantomimas que hicieron ayer de salir. Ahora bien, ya lo hicieron. Yo te pregunto, ¿escuchaste los bocinazos, las banderazos, en fin, todo lo que hicieron ayer en Argentina? Ayer el domingo. Si yo los bajo a todos esos de los autos, todos los que se mostraron en Buenos Aires, que hicieron un desmadre, que se pararon frente a hacer un
un escrache frente a donde vive la vicepresidenta y la expresidenta, que es Cristina. Eso no tiene sentido. O sea, le está fallando. Bueno, si yo bajo a todos esos personajes, esas señoras, señores, jóvenes, me caben en el Luna Park. No son más de 15 o 20 mil personas. Todos esos que hicieron ese gran escándalo, pero con la prensa cipaya vendida, la prensa, los periodistas, la televisión y la radio, hicieron un desastre. Pasa lo mismo en México. Entonces uno se le ocurre pensar, bueno, ¿no será algo instrumentado de algún lugar del mundo? Es lo primero que se nos ocurre. No, es el tilingo. ¿Sabes lo que es un tilingo, no? Si lo sabés. Posiblemente en México no saben lo que es un tilingo. Un tilingo en México vendría a ser como es un fifí. Un fifí. Ese es un tilingo. Los fifí, como dice López Obrador, ese es un tilingo. ¿Por qué? ¿Por qué reaccionan? Porque ellos recibían prebendas, los periodistas, para halagar a los que estaban en los gobiernos, fortunas millonarias. Hay periodistas en México que tienen verdaderas fortunas en el exterior, casas, campos, haciendas, y en Argentina no te digo nada. O sea, como lo primero que se les cortó cuando llegó el gobierno de López Obrador a México y Alberto Fernández en Argentina, le cerró el grifo de que cada periodista pasaba cada mes a buscar su sobre o su cheque. Eso se cortó. Entonces están enfurecidos. O sea, había gente que ganaba $50.000 mensuales y otros más. Por eso mantenían al gobierno de Macri como si fuera Luis XIV. Entonces, por eso uno empieza a encontrar la explicación. En México hicieron lo mismo, bocinazos y todo, pero fueron más allá, le ocuparon el Zócalo. Están en este momento instalados en el Zócalo, o sea, en Plaza de Mayo, por decirte. Eso es posiblemente lo próximo que intenten hacer en Argentina, acampar en Plaza de Mayo. Y si no los dejan acampar van a decir que la dictadura no les permite, no hay libertad. Entonces cuando uno ve todo eso, que es fabricado, que no luchan por a ver si resuelven el problema de la pobreza, ellos no hablan, ni en México, ni en Argentina. Esa gente que se resiste, que hace descarga, no hablan de los pobres, que los tuvieron marginados durante 50 o 60 años, fuera del sistema, que los explotaron, que no les dieron servicios de salud, que no les dieron educación, que no les dieron acceso, en México tuvieron que emigrar miles y miles para buscar el sustento que se morían de hambre en sus tierras, porque las reformas que instauraron en México fue para destruir el núcleo de la sociedad nacional. Reforma universitaria, reforma educativa, reforma eléctrica, reforma laboral, reforma... en fin, todas las reformas que vos conocés en México, que hipotecaron y entregaron el patrimonio de México. Y yo no me quiero meter en lo que sea política interior de México, pero yo repito lo que oigo todos los días que veo a López Obrador. En la Argentina pasó lo mismo. El país está enajenado. Y todos esos que los viste protestar ayer fueron los que estuvieron en el gobierno hace un rato, hace menos de un año se fueron. Y dejaron no solo exhausta las arcas de la nación, sino que se robaron todo. Recibieron 56.000, últimamente, recibieron 56.000 millones de dólares y por arte de magia, como si fuera un showman en un espectáculo de magia, desaparecieron. Y ahora dejaron una deuda tan cerrada que
hubo que salir como los bomberos a negociar la desesperación, porque el acreedor, ya sabemos cómo funcionan esos sistemas, vino a cobrar. Afortunadamente se negoció la deuda externa, que es una cosa. Ahora se está negociando con el Fondo Monetario, que es la situación que ya ese era un problema resuelto en la Argentina. En la Argentina hace 10 años atrás, más o menos, Néstor Kirchner le había pagado al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario no tenía nada que hacer en la Argentina. Macri lo trajo y le dio 56.000 millones de dólares a Macri. Entonces, cuando uno ve todo ese arrumaco que están haciendo simultáneamente en dos países importantes, son dos países que pueden cambiar el destino de Latinoamérica. Sin menospreciar los otros, por supuesto, no, para nada. Pero son dos extremos fundamentales que quieren gobiernos de carácter emergidos de las decisiones populares, o sea, de las grandes mayorías populares, y que tienen proyectos. Pero ¿qué pasa? Porque uno dice, bueno, ya estás describiendo más o menos todo. ¿Cuál es la diferencia que nosotros estamos sustentando y sufriendo en la Argentina en relación a México? México tiene una desaforada capacidad, la oposición en la prensa, una prensa cipaya, una prensa dañina, o sea, terrible, pero lo que publican el presidente todos los días los refuta personalmente. Cada noticia que sale, cada línea que publican que afecta los intereses de la nación y sobre todo los proyectos del gobierno, el presidente públicamente, todos los días. Entonces los tiene contenidos y así, y aún así, no se han redimido, no han entendido todavía de que, pero con México no pueden. El periodismo con México ha sido acallado y el pueblo, que es la gran mayoría, o sea, debe haber un 10-15% de gente que compone la rancia oligarquía que vivía de ese sistema de corrupción. Porque no era una corrupción, sino había un sistema instaurado en el estado de corrupción. Y funcionaba el país así. Entonces estos, los que motorizaban y defendían esos intereses, pues ahora no reciben un centavo. Lo mismo ahora está ocurriendo en Argentina. Ustedes no sé si se acuerdan, y véanlo, si tienen oportunidad, véanlo, un reportaje que le hizo Majul a Alberto cuando Alberto era candidato, o cuando recién había sido elegido presidente. Obsérvenlo, búsquenlo y véanlo. Lo que le dijo Alberto, entonces vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? O algo así. O sea, nos vamos a entender. Le estaba diciendo que si quería que él fuera de la partida en el proyecto de gobierno, tenía que seguir de acuerdo a los cánones de la mordida, como se dice, o la coima, o la iguala, como se dice en México, o la corrupción. O sea, periodistas corruptos. Como da la impresión evidente de que ni Cristina, ni que Alberto Fernández, ni que ninguno de los ministerios le da un centavo al periodismo, pues fíjense ustedes cómo actúan. Fogonean todos los días, crean. Ellos fueron los que inventaron la corrupción en Argentina. Corrupción cuando se trata de negocios con el Estado, hay en todas partes del mundo. No es que no hay corrupción, porque las compañías, que son las que logran los grandes contratos para las grandes infraestructuras, no se caracterizan por una transparencia extraordinaria. Una de las más grandes empresas que hizo tabla rasa en el continente fue Odebrecht. Odebrecht era una empresa brasileña. Compró todos los presidentes y todos los ministerios que se atravesaron a su paso. Y ahora se ha descubierto. Y ahora, pero hay otras que son intocables, que también son corruptas. Y que habrá formas, no son de tome y daca, pero sí hay corrupción casi en un
50-60% de todas las empresas de obras de infraestructura. Entonces, cuando nosotros vemos que todo ese fenómeno está ocurriendo y que apresuran, o sea, presionan al gobierno, o sea, quieren hacer que el gobierno obedezca, o sea, que se atemorice, que les tenga pánico, porque como inventan situaciones extraordinarias, y como sí efectivamente hay hechos de corrupción, pero hay hechos de corrupción porque no es que el gobierno es corrupto. Yo te voy a decir las cosas como son, ya lo hemos dicho, ya lo hemos tocado. Generalmente los empresarios argentinos son empresarios, no son empresarios creativos, son empresarios prebendarios, que reciben prebendas, o sea, concesiones, o en fin, hay empresas que tienen concesiones de hace 40 años atrás en Argentina. Por ejemplo, Benito Roggio, con el gobierno de Menem, tienen concesiones otorgadas del gobierno y él maneja carreteras, maneja subterráneos, en fin, maneja grandes obras de infraestructura en Argentina, y así hay concesiones en puertos, así hay concesiones en la vía pública, en obra pública, así hay concesiones en los grandes desarrollos industriales, en fin. Entonces, el empresario argentino es corrupto, o sea, de hecho es corrupto. Son un pool de corruptos los empresarios argentinos. Y es así que ellos, los grandes fortunas fugadas al exterior, es producto de su trabajo. Entonces, había que conseguir la construcción. Ellos se asociaban en una UTE, Unión Transitoria de Empresas, UTE se llama. Y iba uno para ganar una licitación determinada. La licitación ya estaba acordada antes de salir a ser publicada por esas empresas y funcionarios del gobierno. O sea, era efectivo, se le pagaba 8, 10, 20, 50 millones de dólares cash a los funcionarios del gobierno, los empresarios argentinos corruptos que hoy se rasgan las vestiduras. Entonces, no te estoy defendiendo a los políticos en Argentina se han hecho multimillonarios, incluso los nuestros, en el nombre de Perón. O sea, cuidado que yo no estoy tratando de complacer la mezquindad de nadie. Mucho, pero también una cantidad de acusaciones son falsas, se han inventado. Una cantidad y no todos son corruptos. Hay una cantidad de gente que se ha ganado el dinero, ha ganado las grandes fortunas que tiene, producto de su ingeniería intelectual, de sus capacidades industriosas y algunas facilidades que todo aquel que realiza grandes negocios consigue mecanismos para hacer deslizar algún proyecto que a veces interesa a los intereses de la nación. Entonces ahora están todos enojados porque no hay mordida, porque no hay acomodo, porque no hay posibilidad de vivir, de chupar la teta de la vaca, que es el Estado. Y ese es el problema que moviliza y motoriza todas estas resistencias que dicen que no hay libertad. Imagínense si se diera y se levantara la prohibición de la cuarentena y se dejara salir a todo el mundo a la calle. ¿Se imaginan el desastre que es? La cantidad de miles de contagios, millones de contagios, no habría sistema sanitario que pudiera enfrentar ese. Sería un desastre, sería un cementerio, porque no hay forma de poder detenerlo si no es a través de las personas estar aisladas y una protección, porque no hay medicina. Cuando salga la vacuna y tenga posibilidad de que sea efectiva, pues entonces habrá libertad. Pero mientras tanto sería un asesinato en masa del gobierno si levantara la prohibición y dijera, bueno, que salga todo el mundo a la calle. No te creas que nos faltarán ganas de hacerlo, pero la cordura y el sentido común y la sensatez indican de que uno no puede hacer, por más atacado que sea un presidente y un sistema de gobierno, no puede saber, siendo que está aconsejado por la gente que profesionalmente sabe de estas cosas, dicen, si ustedes levantan
la restricción a esta pandemia, si ustedes, esas cuarentenas que se van prolongando, ustedes las levantarían y dijeran, bueno, salgan como quieran, y sería un desastre. Sería un desastre porque colapsaría todo el sistema sanitario en el país, y sería un cementerio el país. Entonces, estas cosas que hemos visto ayer no es para que se alarme nadie, pero sí, como yo no tengo, vamos a decir, no soy quien va para decirle al gobierno, yo no soy quien, qué es lo que tiene que hacer, porque la gente está condicionada y está capacitada y se ha preparado para hacer su trabajo. Ya las críticas que hubo que hacerle a Alberto Fernández se le hicieron, no voy a seguir insistiendo en lo mismo, pero sí yo le quiero deslizar una inquietud, lo que debe ser imperiosamente necesario, pero ayer lo decía Mempo Grandinelli, no es que yo se lo he dicho muchas veces, sobre todo a Cristina y Alberto. Comunica muy mal, no tiene gente profesional en la comunicación. O sea, están haciendo una cantidad de desarrollo en la Argentina, una cantidad de obras, una cantidad de trabajo social que no se sabe, no se tiene conocimiento. Porque si no lo publica Clarín, si no lo publica La Nación, y si no lo dice TN o Canal 13 o Infobaes o, en fin, 4 o 5 televisoras que son del Estado, son nuestras, y que nosotros ahora le estamos pagando la mitad del sueldo a sus empleados, el gobierno, y mira cómo le pagan. Bueno, nosotros tenemos lo que imperiosamente sí es necesario, porque si no se lo van a llevar puesto. Ya apareció ayer el lagarto de Macri, como que él viene encomendado por la providencia, un delincuente, un inepto, un incapaz, pero ya apareció porque lo están fogoneando los medios, apareció Macri, caramba. Entonces nuestra desgracia no es tal, o sea, no es tanto el drama, lo que pasa es que nosotros no informamos, y al nosotros no informar, nosotros estamos haciendo un gran favor, estamos trabajando para el enemigo del país, para el gorilaje. Por eso en México es un ejemplo, y yo lo comparo a México porque México es un ejemplo de sabiduría de un hombre que sabe conducir el Estado y además sabe de comunicación, y tiene una gente que se ha plegado y que es bienvenida para la égida del gobierno, que son todos los comunicadores sociales de las redes sociales. Hasta yo ando sonando ya en México en muchos youtubers que están retransmitiendo nuestros programas, nuestros videos. Entonces, como dije antes, no estaría de más volver a insistirle a Cristina, porque Cristina sabe de esto, no es que no sabe, no es que son tontos. Yo no sé cuál será la razón, si no estarán capacitados o si no tendrán suficiente seguridad para enfrentar a la prensa, pero yo le pondría una conferencia de prensa diaria y le pondría una gran pantalla y los escracharía con los títulos que dicen y demostraría que son mentiras, que es incierto, que es falso y que no tienen sustento. Yo lo hago porque necesitamos saber la verdad, el pueblo necesita saber la verdad, y tenemos las cosas, ¿por qué no lo hacemos entonces? Entonces habría que preguntarse, o Alberto no tiene la galla y la inteligencia que se requiere para enfrentar a estos malandras, a estos delincuentes. Yo quería hoy decirte estas cosas, no te asustes porque eso de ayer no es nada, caben en el Luna Park, te los puedo asegurar. Luna Park es en Argentina, para los que ven en Latinoamérica, es un estadio cerrado que caben 17.000 personas. Eso es donde se hacían las grandes contiendas, los grandes enfrentamientos de box. Como la Arena México, un poquito más grande que la Arena México. Todos los que ayer hicieron tanto escándalo, todos no caben en el Luna Park. O mejor dicho, caben en el Luna Park. Así que vayamos sabiendo con qué vueltas damos y qué es lo que tenemos que hacer. Mañana seguimos. Seguramente que seguimos, ¿cómo que no?